Buen día para todos. Hoy vamos a hablar del caso Meyer Imports. Los integrantes de este grupo son María Daniela Beltrán, María Camila Manosalva, Camilo Andrés Rodríguez, Daniel Tovar y yo quien les habla, Daniela. La agenda para hoy, vamos a hablar en primera instancia de las generalidades de la compañía. En segundo punto, vamos a hablar de la estrategia de la cobertura inicial, las alternativas propuestas de esa cobertura, la recomendación que haremos de acuerdo a nuestro análisis y nuestras opiniones, y por último, cerraremos con las conclusiones de este ejercicio. Para contextualizarnos un poco, vamos a hablar de las generalidades de la compañía. Esta compañía es especializada en la importación de productos alimentarios gourmet europeos de gama alta para su distribución en los mercados australianos. En 2014, la empresa ofrecía una alta gama de delicias alimentarias y productos especializados en Australia. Con el crecimiento de los volúmenes de importación de Europa, la exposición al riesgo del euro había aumentado drásticamente hasta superar los 70 millones de euros anuales. Entonces, si echamos un vistazo en los activos y en los pasivos de esta compañía, hay unos activos que están en dólares australianos y unos pasivos en euros, debido a la necesidad de importar todos estos elementos a Australia y poderlos comercializar allí. Por ende, hay una exposición cruzada en divisas, entonces, de que va desde el dólar australiano, pasando por el dólar americano y hasta llegar al euro. Esta compañía hace su presupuesto en dólar australiano a una tasa de 0,69, lo que hace que esté en una exposición abierta y esté largo a esta divisa y a este nivel. Vamos ahora a hablar de la estrategia. Camila, adelante. Muchas gracias, Daniela. Debido al aumento en la cultura de comida gourmet en Australia, las empresas mayoristas estaban interesadas en lograr el precio más bajo posible para cualquier producto, de modo que pudieran maximizar sus propios márgenes. Aunque los precios al por mayor de cada producto se habían fijado de acuerdo a un tipo de cambio anual presupuestado, los importadores podían beneficiarse de cualquier movimiento favorable el tipo de cambio. Esto le permitió a la empresa comenzar a utilizar contratos vainilla o contratos forward de divisas a un plazo entre 1 a 3 meses de duración, con el fin de obtener un beneficio a partir de la variación de la cotización del mercado y gestionar su tipo de riesgo de cambio frente al euro. Si bien las prácticas de cobertura actuales fueron beneficiosas para la empresa en el periodo de apreciación del dólar australiano frente al euro, encontramos algunas críticas en esta práctica. Consideramos que la empresa debe comprender que el dólar australiano, al igual que las demás divisas, son casi impredecibles y existe mucha volatilidad en el mercado cuando se utilizan estas prácticas actuales, por lo que debe existir una política de cobertura formal que le permita a la empresa tomar mejores medidas, ya que la empresa toma diariamente decisiones sobre cuándo, cuánto tiempo y cuánto cubrir con base en su visión en el mercado y de cómo creían que se iba a mover el dólar australiano frente al euro en el momento. En general, las prácticas actuales de cobertura que tomó la empresa no son completamente sostenibles, son inciertas y arriesgadas, y ante un nuevo escenario de apreciación del dólar australiano frente al euro, la exposición al riesgo de la compañía aumenta, y es por esto que la empresa debe considerar nuevas prácticas de cobertura en el futuro que le permita evitar pérdidas en los márgenes. A continuación, hablaremos de otras estrategias de cobertura de divisas que debería implementar la empresa. De esta forma, en este momento la compañía tiene 4 posibilidades de contrarrestar el riesgo de aumento de tasa con instrumentos financieros. Uno es mantener los contratos forwards que ya viene utilizando o evaluar 3 nuevas soluciones ofrecidas por el banco. Vamos a evaluar una a una estas alternativas, donde la primera gráfica de la izquierda nos muestra el ejercicio de cobertura con el contrato de forward pactado que tienen ahorita a una tasa de 0.910, y el payoff de esta estrategia a la derecha de sus pantallas, lo cual es la gráfica que nos muestra el resultado neto de la operación, cobertura menos exposición. En este caso, es totalmente lineal, teniendo en cuenta que ya se encuentra obligado a ejecutar la compra a dicha tasa. La primera alternativa que el banco le ofrece es la compra de opciones put de dólares australianos o comprar call de euros. Este tipo de contrato le daba el derecho, más no la obligación, a Meyer de comprar euros o de vender dólares australianos a una tasa strike pactada. Para la primera opción de esta alternativa, el strike ofrecido corresponde a la misma tasa forward, 0.6910, con un premium del 2.13%, mientras que la segunda
opción tiene un strike más bajo del 0.6869 y pues como vemos en las gráficas de payoff, si la tasa a cierre se encuentra por debajo de cada strike, Meyer debería ejercer esta opción. Daniel continuará evaluando las otras dos alternativas que le presentó el banco. La segunda alternativa que se presentó fue la de un collar. Este collar podría ser con un put strike de 0.6860 y un call strike de 0.6942, teniendo en cuenta esto, con un payoff de entre 40 pips, con una ganancia máxima de 40 pips y una pérdida máxima de menos 40 pips. Esto teniendo en cuenta que estas soluciones van contra la exposición abierta que tienen en este momento. En la segunda opción de collar tenemos un put strike de 0.6810 y un call strike de 0.6983, teniendo una exposición un poco más amplia, ya que la ganancia máxima podría ser de 80 pips y la pérdida máxima podría ser de menos 80 pips. La siguiente solución que se presentó fue un knocking forward. Ese knocking forward se propuso con un put strike de 0.6890 y un call strike de 0.6890, teniendo en cuenta, además de eso, un knocking trigger de 71.40. En el caso de que la divisa se cotice por encima de 71.40, podríamos tener una pérdida de 10 pips. Mientras que si la divisa se encuentra entre 0.6890 y 71.40, se podrían tener ganancias entre 0 pips y 249 y 239 pips, 249 pips, perdón. Camilo nos continuará diciendo cuál pues, es la mejor decisión. Finalmente, dada la exposición que tiene estructural en un largo de AUD contra euro, nosotros hemos decidido que la recomendación de la estrategia sería el knocking forward. Entre tanto, dadas las expectativas sobre debilidad que ha tenido el AUD, sobre todo en los últimos meses, dado el contexto internacional, consideramos que la cobertura a un nivel de un worst case escenario de perder únicamente 20 pips frente a las estrategias de un forward, con la posibilidad de ganar algo de margen, como lo mencionaba Daniel al principio, para poder ser más competitivo en términos del tipo de cambio en el cual se están comprando los euros, da un espacio de más o menos algo más de 200 pips para poder tomar este margen por tipo de cambio para la entidad. De esta manera, para concluir, en general, podemos ver que la ausencia de una sólida política, lo que ha venido haciendo la práctica de Meyer, ha generado que tengan pérdidas cambiarias en términos de sus márgenes, sobre todo entre el caso de como están usando contratos forward, su payoff por tipo de cambio es completamente lineal, por lo cual también podemos llegar a la conclusión de que utilizar estrategias con opciones dan una mayor flexibilidad. Entre tanto, se hace la cobertura del tipo de cambio de tal manera que se están acotando las pérdidas en términos de tipo de cambio, pero además se puede generar una oportunidad de aprovechar los movimientos favorables del mercado para poder cumplir con sus obligaciones en las importaciones. Esto sería todo por nuestro lado. Con esto concluimos nuestra presentación. Muchas gracias para todos.